El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Padre amado, muy buenos días. Te damos gracias con todo nuestro corazón por regalarnos esta nueva oportunidad de acercarnos a ti, poder hablar contigo, Señor, poder abrir nuestro corazón delante de tu presencia y tener esa certeza que tú no nos echas fuera, que estás atento a nuestras necesidades, que el amor tuyo hacia nosotros es un amor grande, es un amor incomparable. Queremos darte gracias por la oportunidad de vida que nos das. Gracias por el tiempo que nos permitiste descansar, porque tenemos una cama, un techo, gozamos de una familia, tenemos el privilegio de poder tener unos ojos, unas manos, unos pies, unos oídos a través de los cuales podemos escuchar tu voz. Y todo gracias a ti, Señor. Gracias al amor tan grande que tú nos tienes y a tu misericordia extendida sobre nuestras vidas. Eres grande, eres maravilloso, Dios eterno, eres bienvenido a nuestras vidas. No queremos comenzar este día sin la presencia tuya, sin la bendición tuya, Padre amado. Nos enfrentamos a una nueva semana, pero sabemos, Dios del cielo, que si tú estás con nosotros no hay absolutamente nada que temer. No hay gigante más grande que tú. Tú tienes el poder, tuya es la autoridad, tuya es la gloria y te exaltamos, Señor, con todas las fuerzas de nuestro corazón. Tu palabra dice que todo lo que nosotros atemos en la tierra será atado en el cielo, y que todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Tú nos diste poder y autoridad para reprender demonios y hoy tomamos en el nombre poderoso de Jesús la autoridad que tú nos has dado y quebrantamos toda obra de las tinieblas en contra de nosotros, en contra de nuestros hijos, en contra de nuestra familia, y decretamos en el nombre poderoso de Jesús que ningún arma forjada en contra de nosotros podrá prosperar. Declaramos que los planes tuyos son los que permanecen y los planes del enemigo en nuestra contra todos serán destruidos. Hoy es un día en donde veremos tu gloria y tu victoria. Tu palabra dice que tú nos llevas de gloria en gloria y de victoria en victoria, y hoy es un día para ver tu gloria, Señor. Yo te pido con todo mi corazón en este día que hoy permitas ver la gloria en aquel que tal vez está batallando con una enfermedad. Seguramente el médico le dijo, ya aquí nada se puede hacer. Pero nosotros entendemos que cuando el hombre y la ciencia dicen que no se puede, tú dices, yo sí puedo. Porque lo que es imposible para el hombre no es imposible para ti.
Intercedemos, Dios amado, por aquellos que están orando por sus hijos, para que tú los protejas, para que tú los guardes, para que tú los bendigas. Te pedimos, mi Dios, por el que clama desde lo profundo de su corazón por una respuesta financiera, que tú bendigas a tus hijos, que abras en este día tu buen tesoro el cielo y derrame sobre cada uno de nosotros bendición hasta que sobre y abunde. Clamamos por aquel que está lleno de temor, de angustia, de ansiedad, que teme que algo pueda pasarle. Reprende, Señor, de sus corazones todo temor, toda angustia. Tú nos dices en tu santa y bendita palabra que por nada estemos afanosos, así que el afán y la ansiedad se van, la preocupación, el temor se van de nuestras vidas en el poderoso nombre de Jesús. Pedimos, Dios del cielo, por aquel que clama en lo secreto por una conversión genuina de su familia, que la salvación tuya, Señor, alcance estos hogares. Oramos por la paz de Colombia, oramos por la paz de las naciones, que el reino tuyo, Dios del cielo, se establezca en cada familia, que todos puedan conocerte y que todo el mundo pueda confesar que solo tú eres Dios y que no hay otro Dios fuera de ti. Bendice, Dios del cielo, a cada uno de los que están conectados en esta hora. Bendíceles en su entrar, bendíceles en su salir, bendice su canasta y su arteza de amasar. Que la gracia y el favor tuyo, Señor, se derramen de una manera poderosa sobre sus vidas, Señor. Guárdales en el hueco de tu preciosa mano y muéstrales tu gloria en este día, Dios del cielo. Yo te doy gracias y te bendigo con todas las fuerzas de mi corazón. Gracias por traernos e invitarnos a esta cita divina cada mañana. Nuestros corazones están listos y dispuestos para recibir tu palabra, y que esta palabra sabemos que dará fruto abundante en nuestras vidas, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, mi Señor. Eres bienvenido, toma el control de este tiempo. Este es tu programa. Nosotros no somos absolutamente nada. La gloria y la honra es solo para ti, mi Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Preciosa familia de verdades eternas, muy buenos días. Reciban todos un abrazo fraterno. Bienvenidos a esta jornada maravillosa que el Señor pone ante nosotros. Y muchas veces hay una angustia en el ser humano y es no saber qué le pueda deparar el futuro. Por eso muchas veces se van a consultar las estrellas. Pero en la palabra del Señor está todo lo que nosotros necesitamos. Y hay un texto que me agrada muchísimo, Jeremías 29, que habla precisamente de eso. Dice, porque yo sé los pensamientos. Oiga bien eso. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal, para darles el futuro. ¡Wow! Para darles un futuro y una esperanza. A veces los que tenemos malos pensamientos somos nosotros, y qué tal que nos vaya mal en esta semana, y qué tal que las cosas no salgan bien. Pues debemos saber que en el corazón de Dios, Dios está pensando bien acerca de nosotros, hacernos bien. Y esto tiene que llenarnos a nosotros de fe, de esperanza, de confianza, de saber que ya la victoria el Señor nos las entregó en la cruz del Calvario. Pero necesitamos levantarnos, necesitamos llenarnos de fuerzas y necesitamos ir por ella. Yo sé que a veces enfrentamos situaciones que nos quieren desanimar, que nos quieren hacer rendir, pero viene el Señor con su santa y bendita palabra y nos llena de fuerzas para continuar. Hoy te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo tu vida, que el Señor te llene de su presencia, que te dé la fe suficiente para avanzar, que quebrante los temores de tu corazón y que te permita ver su gloria. Hoy es un día para ver su gloria. Y todo lo que el Señor nos ha estado enseñando en este tiempo tiene como finalidad que podamos ver su gloria postrera. Dijo el Señor al comienzo de año en el libro de Ageo,
porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y yo creo que así será, que la gloria de esta casa será mayor que la primera. Si tú lo puedes creer, dile: Señor, yo lo creo con todo mi corazón, la gloria postrera será mayor que la primera en mi vida. Gracias, Dios, por esta nueva oportunidad. Y ahora sí, disponemos nuestro corazón para recibir su santa y bendita palabra. Aquel centurión, dice la Biblia, que impresionó al corazón de Jesús. Jesús dijo de él: yo no he hallado tanta fe en Israel como la que hallé en aquel hombre. ¿Por qué? Porque este hombre tenía un siervo enfermo y mandó a llamar a Jesús. Y cuando Jesús estaba muy cerca de venir, él dice que le mandó a decir: Señor, mira, yo no soy digno de que entres en mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús dijo: wow, qué fe tan tremenda. Porque este hombre comprendía y entendía el poder que hay en la palabra, y es lo que le pedimos a Dios con todo el corazón en este día, que nos permita comprender lo que este centurión comprendió. Di la palabra y mi siervo sanará. Yo no necesito ni siquiera que tú vengas en persona. Tu palabra es suficiente. Que tu palabra hoy sea suficiente, amado. Que nuestro corazón esté dispuesto para recibir tu palabra, amado Dios, y que esta palabra dé fruto abundante en nuestros corazones. Habla, que tu pueblo escucha. Declaro: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Gracias, Señor. Amén. Hoy vamos a compartir, mis amados, el tema: no vivamos más en vergüenza. No vivamos más en vergüenza. El libro de Nehemías, en el capítulo 2, en el verso 17, dice la bendita palabra del Señor. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Ese oprobio es vergüenza. Ya no estemos más en vergüenza. Luego que Nehemías llegara a Jerusalén y tomara un poco de tiempo para reflexionar en toda la situación en la que se encontraba Jerusalén, finalmente comunica al pueblo, a los nobles y oficiales, su propósito y misión en Jerusalén. Recuerdan ustedes que en días pasados hablamos acerca de que Nehemías fue de noche solo y no le contó a nadie, pero ahora estaba listo para revelar el propósito que Dios tenía con él en aquel lugar. Y en el versículo 17 que hoy estudiamos, Nehemías comenzó a hablar diciendo: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Nehemías les recuerda a los habitantes presentes las circunstancias difíciles en las que se encuentran, describiéndoles lo que ha observado en su recorrido por la ciudad. Es claro que Nehemías no hace esto porque ellos desconocieran las circunstancias en las que se encontraban, sino más bien lo hace para animarlos a buscar de Dios y remediar la situación en la que se encontraban. La apariencia deshonrosa de la ciudad de Jerusalén, que estaba en ruinas, servía como recordatorio de la situación en la cual se encontraba el pueblo de Dios. Esto nos debe llevar a meditar en la real condición de nuestras propias vidas. Te pregunto, ¿reconoces algún área de tu vida
en la cual sientes vergüenza o deshonra? Cuando Adán y Eva fallaron, ellos lo primero que sintieron fue oprobio o vergüenza. La Biblia dice que Dios les llama. Y ellos dijeron, lo que pasa es que nos escondimos porque tuvimos miedo, estábamos desnudos. Ellos sentían vergüenza. Te pregunto, ¿has permitido alguna práctica pecaminosa hacer parte de tu diario vivir? Es necesario, mis amados, que reconozcamos la mala situación en la que estamos, lo difícil que estamos viviendo, el problema que tenemos, la triste situación en la que nos encontramos. Y para poder reconocerlo, debemos pedirle a Dios el discernimiento y la valentía para ver que el mal que vivimos es producto de nuestro alejamiento de Él, que hemos abandonado la adoración verdadera. El pueblo de Dios había sido llevado cautivo a Babilonia por 70 años y regresan de su cautividad, y lo primero que ellos empiezan a hacer es a reedificar sus casas. Mientras tanto, el templo de Dios y el altar de Dios estaba completamente en ruinas, es decir, hacía muchos años que el pueblo de Dios no tenía comunión con Él, y esa desconexión con Dios les llevó a que sus muros estuviesen en ruinas, y que a pesar de que ellos estaban viendo la condición del muro, no hacían absolutamente nada. Estaban viviendo así. Por eso hoy es necesario que reconozcamos con humildad. Todos hemos pasamos y pasaremos pruebas. Tiempos en los que sentimos que todas las puertas se cierran, que todo se derrumba, en los que vamos librando una prueba tras otra y no hay forma de ver la luz al final del túnel. Tiempos en los que todo es difícil. Cada uno sabe lo que enfrenta en el día a día. Y el Señor también nos conoce y sabe el valle de sombra por el que caminamos en muchos momentos de la vida. Dios lo sabe. En el capítulo 2 del libro de Nehemías, encontramos un lugar devastado por los enemigos. Cuando llegó Nehemías a ver cómo estaban las cosas, se encontró con un panorama sumamente difícil. Todo estaba destruido. El muro estaba derribado y el pueblo de Dios sin protección. Era obvio que el desánimo y la desesperanza se habían vuelto parte del corazón del pueblo de Israel en Jerusalén. Pero Dios había confirmado al corazón de Nehemías que debía edificar otra vez el muro y que Él estaría con ellos. Capítulo 2, verso 17. Y les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio, no estemos más en vergüenza. El oprobio es deshonor, donde la dignidad de una persona está derribada y es presa fácil del rechazo y la vergüenza. Vergüenza se siente cuando no tenemos cómo pagar a nuestros acreedores. Imagínense que ahí en el conjunto residencial donde vive, el nombre que siempre aparece en el listado de los deudores morosos es el suyo, y todos los vecinos se enteran. Eso causa vergüenza. Causa vergüenza que llegue
la persona a la cual le prestaste dinero a cobrarte y tú tengas que esconderte porque no tienes cómo pagar. Eso causa vergüenza. Causa vergüenza cuando nuestros hogares se destruyen. Causa vergüenza cuando nuestros hijos andan en malos pasos. ¿Dónde está tu hijo? Está en la cárcel. Eso causa vergüenza. ¿Dónde está tu hijo? Está en la calle. Es drogadicto. O está en la prostitución. Eso causa vergüenza. Cuando estamos enfrentando batallas, el enemigo desea vernos en oprobio. El enemigo desea vernos derribados. El enemigo desea vernos destruidos, abandonados, dejados de nosotros mismos sin esperanza, en desprotección total y sin ánimo para continuar el camino. No hay mayor satisfacción para el enemigo de nuestra alma que encontrar un corazón preso del oprobio, que encontrar un corazón preso de la vergüenza. Está el caso del profeta Elías. Dice que una vez se enteró que la mujer del rey de ese lugar lo andaba buscando para matarlo, y él se fue solo en el desierto. Y allí dijo: Señor, quítame la vida. Y era el profeta de Dios y había visto la gloria de Dios, pero ese es el plan del enemigo. Llevarnos a nosotros a esa condición donde ya no quisiéramos seguir avanzando más, donde no tenemos fuerzas y ya no queremos luchar, donde ya nada vale la pena y tanto lo bueno como lo malo no tienen importancia. No podemos permitir vivir en oprobio. No vivamos más en vergüenza, fue lo que dijo Nehemías. El Señor habló a Nehemías para volver a edificar el muro. Si hemos caído, debemos levantar ese muro nuevamente. Si hemos recibido un ataque fuerte y nuestras fuerzas se han debilitado, debemos pedir al Señor nuevas fuerzas y levantarnos aún del polvo. Tal vez cometiste un error. Tal vez le fallaste a Dios, te equivocaste. Y estás postrado en el piso diciendo: yo no creo que Dios pueda perdonarme, o no creo que Dios pueda darme una nueva oportunidad. Entonces, el Señor está hablando contigo. Necesitas volver a levantarte. Yo no sé si lo que te dejó postrado en el piso fue que intentaste un negocio y las cosas no te funcionaron, o una relación y no funcionó, y estás ahí en el piso y no quieres volver a levantarte y estás en oprobio, en vergüenza. El pueblo de Israel estaba temeroso y sin esperanza, viendo y contemplando la tragedia que les había ocurrido. Pero eso no solucionaba nada. Ellos debían levantarse, ellos debían volver a edificar el muro, y eso mismo es lo que el Señor espera que nosotros hagamos. Porque muchas veces nos quedamos mirando los escombros del pasado. Si yo hubiese hecho, si yo no hubiese tomado esa decisión, ya eso hace parte del pasado. Y sabes, el pasado pasó. ¿Sabes por qué? Porque Dios es tan bueno y vio que ya no tenía nada bueno que ofrecerte. Por eso pasó el pasado. Pero muchas veces estás ahí y dices: yo no sé por qué no puedo avanzar. Porque vives atada a tu pasado. Tienes que soltar la cuerda y todo aquello que te ata a tu pasado. Sé que no es fácil volver a comenzar cuando tú te has equivocado. No es fácil. Pero a veces es necesario llenarse de valentía y
volver a comenzar de nuevo. Victimizarnos, la autocompasión, la autocomiseración, pobrecito yo, no van a levantar nuestra vida. No podemos contemplar nuestro pasado o nuestro presente y ver solamente lo que nos ha ocurrido y lamentarnos todo el tiempo. Debemos buscar la solución y pedir al Señor su gracia y pedir al Señor su fuerza, su ánimo y esperanza para volver a levantarnos y nunca para dejar que nuestra vida sea presa del oprobio o la vergüenza. Somos hijos. Somos sus hijos. Somos su pueblo. Dios es nuestro Padre y nada ni nadie puede destruirnos y dejarnos en vergüenza y deshonor. Israel, después de haber regresado del exilio en Babilonia, ellos llevaban años viviendo en medio de ruinas, años viviendo en medio de escombros, y nadie hacía nada para cambiar la situación. Es muy posible que se hubiesen acostumbrado a ese estilo de vida. Es que yo soy así. Y cuando uno está acostumbrado o cómodo con la vida que lleva, difícilmente va a buscar cambiarla. Difícilmente. El apóstol Pablo, al referirse a nuestro cambio, a reedificar nuestras vidas, nuestros muros, él dijo lo siguiente en el libro de Romanos. Miremos por favor el capítulo 12, versos del 1 al 2. Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entre nuestros deberes como seguidores de Cristo, el apóstol Pablo en el primer versículo de este pasaje nos dice que debemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo a Dios. El sacrificio, todos recordarán, era una parte muy común de la adoración entre los israelitas del Antiguo Testamento. Los holocaustos a Dios eran ofrecidos por una variedad de razones. Pero este holocausto debía contener dos elementos importantes. El primero era sacrificio o muerte del animal y el segundo derramamiento de sangre. Sin estos dos elementos no era válido el ofrecimiento a Dios. Por eso no es de extrañar entonces que el sacrificio supremo, el cual fue Jesús en la cruz, derramara su sangre por la expiación de los pecados. Miremos qué dice Hebreos capítulo 9, verso 22. Hebreos 9, 22. Dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Me permití leer la Reina Valera 1977. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Debido a que Jesús presentó su cuerpo como ofrenda expiatoria para la reconciliación entre Dios y los hijos de Dios, nosotros también
debemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Pero ¿cómo presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo si para que exista sacrificio es necesaria la muerte? La respuesta nos las da el mismo apóstol en Gálatas 2:20. Él dijo lo siguiente, el apóstol Pablo, él dijo allí, con Cristo estoy, no dice estuve, no dice estaré, dice con Cristo estoy. Él vivía permanentemente crucificado con Cristo. Y dice, y ya no vivo yo, muerto con Cristo, mas vive Cristo en mí. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Según el apóstol Pablo, ser un sacrificio vivo significa estar crucificado juntamente con Cristo, no permitiendo que el yo viva más, sino Cristo, el que pagó con su sangre por nuestro rescate. Según Pablo, podemos estar físicamente vivos y a la vez muertos a las pasiones de la carne. Eso es ser un sacrificio vivo para Dios. Es la manera como nosotros podemos volver a reedificar esos muros que en nuestras vidas por causa del pecado estaban derribados. Ahora, si en verdad nuestra vieja naturaleza, porque muchas veces simplemente recitamos el texto de memoria, con Cristo estoy juntamente crucificado, pero al entender lo que estamos diciendo con nuestros labios, si en verdad nuestra vieja naturaleza fue crucificada juntamente con Cristo, Cristo es el que debería estar viviendo su vida, la vida de Cristo, en nosotros, y no nosotros seguir viviendo para la carne. Porque si continuamos viviendo para la carne, no somos una ofrenda grata para Dios. No somos un sacrificio acepto para Él y nuestras vidas seguirían estando en ruinas como en los tiempos de Nehemías. Jesús dijo que Él podía destruir ese templo y en 3 días lo volvía a reedificar. Estaba hablando del templo donde mora su espíritu, que es nuestro cuerpo. Él es el que puede reedificar nuestras ruinas. Sin Él es imposible. No debemos olvidar que Dios derramó su misericordia sobre nosotros, dándonos a su Hijo Jesucristo. De manera que no existe mejor sacrificio que nosotros nos ofrezcamos a Dios. Aquí no traemos corderos ni ovejas. Lo que traemos para entregar a Él cada día es nuestra propia vida. Somos sacrificios vivos para Él. Esto incluye entregar nuestra vida, tanto espiritual como física, al Dios Todopoderoso, quien es el Creador de todos nosotros. Hebreos capítulo 13, verso 20 al 21 dice, Hebreos 13, 20 al 21 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, verso 21, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesús no solo murió, sino que resucitó. Su muerte en la cruz representa la muerte de nuestro viejo hombre, o la naturaleza carnal, mas en su resurrección el nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, resucita. Efesios, miremos qué dice Efesios 2, del 4 al 6. Efesios 2, del 4 al 6, miren lo que dice la palabra. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, verso 5, aun estando nosotros muertos en pecados, dice, nos dio vida juntamente con Cristo.
nos dio vida juntamente con Cristo, y dice, por gracia sois salvos, verso 6. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó. Esta parte del mensaje el enemigo no quería que la supiéramos. Pero cuando Cristo resucitó, Él no resucitó solo, usted y yo resucitamos juntamente con Él. Ahí dice, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El acto decisivo de Dios en la conversión, en la restauración de esas ruinas, es que nos dio vida. Al morir Jesús nos dio vida juntamente con Cristo. Aún estando nosotros muertos en pecados, Él nos dio vida. En otras palabras, para Dios estábamos muertos. Éramos indiferentes, no teníamos ningún interés espiritual genuino, no teníamos ningún gusto por la belleza de Cristo, estábamos simplemente muertos a todo lo que era importante. Entonces Dios actuó incondicionalmente antes de que pudiéramos hacer nada para volvernos vasos dignos de su gracia. Nos dio vida, su vida. Soberanamente, Él nos despertó para que pudiéramos ver la gloria de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4 dice la palabra. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios, con minúscula, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El enemigo no está interesado, por eso coloca velos en las personas. No está interesado en que usted conozca la verdad de Dios, porque la verdad le hace libres. Cuando usted entiende que Jesús le dio vida y que juntamente le resucitó con Él, entonces no es para que usted y yo vivamos en ruina, en vergüenza, en oprobio. Los sentidos espirituales que estaban muertos, milagrosamente volvieron a la vida. El versículo 4 dice que este fue un acto de misericordia. Es decir, Dios nos vio en nuestra falta de vida, en la condición en la que nos encontrábamos, y se compadeció de nosotros. Vio la terrible paga del pecado que lleva al sufrimiento, a la vergüenza y a la muerte eterna. Y en nuestra necesidad, la abundancia de su misericordia se derramó sobre nosotros. Pero lo que es notable en este texto es que Pablo interrumpe el fluir de su propio discurso para insertar la frase, por gracia sois salvos. Dios nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Esto es algo que usted y yo no podemos comprar. La salvación es por gracia. ¿Por qué entonces Pablo se desvía de la corriente de su pensamiento para decir que es también por gracia que somos salvos? Creo que Pablo aquí reconoce que es la oportunidad perfecta para enfatizar la gratuidad de la gracia. Mientras describe nuestra condición de estar muertos antes de la conversión, se da cuenta de que las personas que están muertas no pueden cumplir con condiciones. Si ellos han de vivir, tendrá que ocurrir un acto de Dios totalmente incondicional y completamente gratuito para salvarlos. Esta libertad es la verdadera esencia de la gracia. ¿Qué acto puede ser más unilateralmente gratuito y no negociable que el de una persona levantando a otra de los muertos como el Señor hizo con nosotros? Eso es lo que significa la gracia. Algunos siguen sus vidas como si el Señor no hubiese hecho absolutamente nada. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, he aquí, todas han sido hechas nuevas. Los muros han sido reedificados. No tenemos por qué vivir más en oprobio ni en vergüenza. Por eso la Escritura dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Es triste que el Señor nos haya libertado de la esclavitud del pecado y nosotros sigamos comportándonos en este mundo como si fuéramos esclavos todavía, no libres. En nosotros, con su muerte, el viejo hombre muere y con su resurrección el nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, resucitó en nosotros. Efesios capítulo 4, verso 22 dice la palabra, Efesios 4, 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Verso 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Verso 24. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, mis amados, no hay excusa para no cambiar. No hay excusa para seguir viviendo esclavos del pecado. No hay excusa para que nuestras vidas sigan en ruinas. No estemos más en vergüenza. No estemos más en oprobio. No hay excusa para no levantarnos de las ruinas en las que nos dejó el pecado. Porque Jesús, mediante su sacrificio en la cruz, nos hace aptos en toda buena obra para que hagamos su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, que ahora mora en nosotros, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Por eso sigue diciendo el apóstol en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2. Miremos, sigue diciendo el apóstol, no os conforméis a este siglo. El problema es que muchas veces nos conformamos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La persona que ha crucificado su viejo hombre juntamente con Cristo no debe conformarse al patrón de este mundo. El diccionario define la palabra conformar como estar de acuerdo o acordar. Eso significa que debemos darle la espalda a aquello que el mundo nos ofrezca, que no esté de acuerdo con la palabra de Dios, especialmente si el mundo aprueba un pecado en el que Dios no desearía que participemos. Es la manera en que podemos reedificar nuestras vidas de nuevo. Pero no solo deberíamos conformarnos a este mundo, sino que debemos ser transformados, por lo cual significa ese transformados cambiar de naturaleza. Yo les he compartido en varias ocasiones, mire, si usted toma un cerdito y lo peina y lo arregla y lo baña y le echa perfume y lo viste bien, si suelta a ese cerdo sale corriendo y se va para el fango. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Para que ese cerdo no se vuelva a meter en el fango, no siga viviendo en oprobio y en vergüenza y decida reedificar el muro de su vida, él tiene que cambiar su naturaleza. Por eso cuando el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué es lo que está crucificado con Cristo? La vieja naturaleza. Si no cambiamos de naturaleza, es imposible que podamos empezar a vivir esa nueva vida en Cristo. Cambiar de naturaleza, función o condición, mediante la renovación de nuestro entendimiento o de nuestras mentes. La transformación se produce cuando renuevas tu manera de pensar. Cuando algo se renueva, lo hacemos existir. Cuando algo se renueva, lo reedificamos, lo restauramos, recobramos o reabastecemos. Nuestras mentes se renuevan cuando reemplazamos todo lo que el mundo nos enseñó por lo que la palabra de Dios nos enseña.
Esa es la forma en que se renueva nuestro entendimiento y podemos ser transformados. De lo contrario, seguiremos siendo los mismos. Cuando ya hemos hecho todo esto, la Escritura dice que podremos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Solo cuando somos transformados podremos comprender cuál es la buena voluntad de Dios para nosotros. Romanos capítulo 12, verso 2, miremos de nuevo. Aquí dice Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Conoceremos su buena, agradable y perfecta voluntad. Su perfecta voluntad es lo que Él ordena para nuestras vidas. Si escogemos su agradable voluntad, esta opción será agradable para Dios. Él preferiría que se hiciera su perfecta voluntad, pero a causa de su abundante amor para con nosotros, no que hagamos su voluntad por obligación. ¿Qué tal si repasamos los pasos para conocer la voluntad de Dios en nuestra vida partiendo del libro de Romanos, capítulo 12, verso del 1 al 2? Son entregar nuestras vidas, número 1. Número 2, no conformarnos a la que el mundo nos ofrece. Y número 3, la renovación de nuestras mentes para que podamos ser transformados. Para renovar nuestras mentes, estudiamos la palabra de Dios para conocerlo mejor, para aprender de sus leyes y preceptos. Luego, somos transformados para asemejarnos más a Cristo. Es difícil no conformarnos al mundo, especialmente porque nos criamos en el mundo. Y hay tanta presión de la familia, de los amigos, etc. Para vivir la vida como ellos lo hacen, se requiere de oración, se requiere de perseverancia para poder darle la espalda al mundo cuando sabemos que el mundo está equivocado. Debemos amar a Dios con todo el corazón, el alma y la mente, para que ese cambio pueda producirse, para poder levantarnos de las ruinas en donde el enemigo ha querido tenernos metidos. El libro de Marcos, capítulo 12, verso 30, enseña. Marcos 12:30 enseña: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Nota que dice con todo, no dice con una parte de tu corazón. Con todo tu corazón, que es tu mente, tus emociones y tu voluntad y tu conciencia. Y dice con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. También, otra manera de conocer la voluntad de Dios para su vida es escuchar esa pequeña voz dentro de usted, que muchas veces llamamos conciencia. La fuerza del llamado para su vida pesará más que las ambiciones que usted se haya establecido. Si el Señor desea que usted haga un trabajo específico para Él, Él le dará un deseo por ese trabajo. Su corazón continuará atrayéndole hacia esa tarea o ese trabajo específico. A medida que se acerca el día para que usted realice y conozca la voluntad de Dios para su vida, su deseo carnal se volverá más difícil de realizar. Si usted huye de la voluntad de Dios, usted siempre regresará, porque el deseo no las revelará. Como dice el libro de Salmos, capítulo 143, verso 10. Aquí dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Te animo de parte del Señor en este día a reflexionar en la obra de Cristo, el precio pagado por tus pecados y tu salvación. De igual manera, seamos como Nehemías para con nuestros hermanos. Si sabemos que alguno anda de una manera deshonesta, tengamos el valor para exhortarlo al arrepentimiento. Incluso animémonos unos a otros
contándonos nuestros testimonios de cómo el Señor ha obrado en nuestras vidas y lo bueno que ha sido para con nosotros en su gran misericordia, para juntamente proclamar: levantémonos y edifiquemos para el reino de los cielos. Yo quiero terminar con esto. No podrás salir de tu situación si te acostumbraste a tu condición. Voy a repetir. No podrás salir de tu situación si te acostumbraste a tu condición. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre amado, hoy clamamos a ti, Señor, y te pedimos de todo corazón que nos permitas hacer un diagnóstico sincero y real de la manera como pueden encontrarse nuestras vidas. Israel llevaba muchos años con sus puertas consumidas por el fuego y sus muros derribados. Y si comparamos el estado de Jerusalén en ese tiempo, no tenía templo, no había altar, no había comunión contigo. De seguro hay mucha similitud con lo que puede estar pasando con nuestra vida. Muchos hogares en ruinas, relaciones destruidas, hijos también apartados completamente del propósito de Dios, financieramente en ruinas, espiritualmente en ruinas. Y los años pasaban, y aunque ellos eran conscientes de la situación que estaban viviendo, nunca se levantaron a tratar de reedificar los muros. Tuvo que venir alguien inspirado por el Espíritu Santo de Dios y hacerles ver y entender la condición en la cual se encontraban. Es difícil, amado Dios, cambiar si nos hemos acomodado a ese estilo de vida, si las cosas que a diario hacemos creemos que son normales. No siendo así, hoy te pedimos, amado Dios, que nos ayudes a poder vernos no como el mundo nos vende la idea, sino como tú nos ves a través de tu santa y bendita palabra. Porque si hacemos un examen a conciencia como lo hizo Nehemías, de seguro nos vamos a encontrar que hay cosas en nuestra vida que tienen que cambiar. Como por ejemplo, la relación, el tipo de relación que tenemos contigo, si hay estudio de la palabra o no, cuál es mi compromiso con Dios, cuál es mi consagración con Él. Necesitamos evaluar cómo está el tema de la comunicación al interior de la familia. Necesitamos empezar a evaluar cuál es esa entrega total que hemos tenido con el Señor. Evaluar cuántos años llevamos en los caminos del Señor y qué ha cambiado en este tiempo, si por el contrario nuestras vidas, nuestro temperamento y nuestra manera de actuar y comportarnos sigue siendo la misma. Si nada ha cambiado en nosotros a pesar de todo lo que el Señor nos ha hablado en todos estos años, entonces nuestras vidas siguen en ruinas. Nuestras puertas siguen consumidas por el fuego, si no hay muro que nos proteja, y por eso vienen los ataques del enemigo de uno y otro lado. Y decimos, Señor, ¿pero qué está pasando? Hoy ha sido claro en tu palabra, Señor. Y nos motivas a través de ella a que hagamos un pare y a que empecemos a evaluar qué es lo que realmente está pasando con nosotros. Hoy tómate tu tiempo para mirar hacia el interior de tu vida y empezar a descubrir cuáles son esas áreas que se encuentran derribadas, derrumbadas, si es el área sentimental, si es el área espiritual, financiera, yo no sé. Pero hoy es necesario que nosotros tomemos la decisión de levantarnos y edificar, que es el llamado que Dios nos está haciendo. Pero es imposible que podamos levantarnos, amado Dios, si nosotros no tenemos la convicción de las cosas que tenemos que cambiar. Por eso hoy te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que traigas esa convicción a nuestras vidas y que nos des la valentía para poder levantarnos y volver a edificar, que nos des el don de la fe para creer que es posible volver a comenzar las cosas de nuevo, que es posible volver a levantarnos, Señor. El enemigo nos dice que no, que es imposible, pero tú a través de esta palabra nos dice que sí es posible volver a levantarnos. Hoy te pido por aquellos que han sentido que sus vidas han estado en ruinas,
que tú les visites en este día y que les muestres a través de tu santa y bendita palabra que no todo está perdido, que es posible volver a comenzar, que el deseo de tu corazón es querer hacer nuevas todas las cosas en cada uno de nosotros. Te pido que nos bendigas. El anhelo de tu corazón es que nosotros no estemos más en vergüenza, que nosotros no estemos más en oprobio. El anhelo de tu corazón es bendecirnos y nosotros estamos dispuestos a recibir esa bendición de parte tuya, entendiendo que necesitamos ser renovados en la manera de pensar, ser transformados y no conformarnos a los lineamientos de este mundo, entendiendo que al morir en la cruz del Calvario, ya tú hiciste la obra, Señor. Ya la hiciste, nos has resucitado y ahora vives en nosotros. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos con todo nuestro corazón por lo que hoy has hecho en nuestra vida. Hoy nos levantamos y edificamos en tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Damos gracias a Dios con todo el corazón por su santa y bendita palabra a todos. Nuestra página de Facebook, allí aparece Verdades Eternas con Humberto Cancio. Dale me gusta, comparta con sus amigos y si desea bendecir la obra que realizamos, que sigamos extendiendo el reino de Dios en esta tierra y desea bendecir el ministerio de Verdades Eternas, lo puede hacer a través de este número. A todos ustedes, mil gracias por su tiempo y atención. Que tengan una semana bendecida en todas las áreas de su vida, que los anhelos de su corazón Dios los conceda y lo haga una realidad. No olviden, no podrás salir de tu situación si te acostumbraste a tu condición. Hay que decirle, Señor, ayúdame a ver mi verdadera condición para poder empezar a buscar una solución. Dios los bendiga a todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican.